Vamos a dar, yo creo que medio minuto, me parece que es un buen tiempo razonable para que respondan en el mismo orden. La primera es, en esta a lo mejor sí un minuto porque creo que voy a hacer un poco más de tiempo. La fiscalización de las cuentas públicas municipales, así como los permisos en materia de impuestos predial, se utilizan como cámara de compensaciones con respecto a la deuda pública de Nuevo León. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo entiendo de varias preguntas que vienen aquí es que en algunas ocasiones algún partido está a favor de incrementar la deuda del Estado si es que a los municipios que gobierna se les permite que incrementen a su vez el impuesto predial. Esto lo vimos en la legislatura que está a punto de concluir. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y tienen ustedes un minuto cada uno. Yo lo comenté por encima en la respuesta anterior. Vamos, todo beneficio, todo equilibrio, toda deuda que pueda ser consensada, no se trata tampoco de dejar al municipio quebrado, no se trata tampoco de dejar de pagar la nómina, ni dejar de dar los servicios que tenga que dar el municipio y por consiguiente el Estado. Vuelvo a lo mismo, si nos ponemos de acuerdo, si lo consensamos, si podemos llegar a un arreglo en coordinación, que se lleve a cabo de la manera, sea con la compensación o no, pero aplicarlo, que sea con el ánimo de sumar. Es mi opinión. David Martínez. Y la parte del endeudamiento, tenemos, repito, una de las ciudades más caras del país. Esto no responde a mecanismos de mercado, responde realmente a mecanismos de recaudación, así que no creemos que sea necesario tener una recaudación mayor. La clave está en la parte de la austeridad republicana. Un gobierno que es bastante gordo y amplio va a seguir gastando más. No hemos visto ningún mecanismo todavía efectivo en el gobierno para reducir su gasto. De hecho, sigue incrementando. Así que es necesario y que del Congreso salgan los mecanismos necesarios para bajar el gasto corriente del gobierno. Es así como podemos ir alivianando un poco la forma de la recaudación que tiene el gobierno sobre nuestra ciudadanía. Gracias, David. Francisco Treviño. Sí, bueno, no, pues yo creo que el tema es poner límites a las deudas, tanto del Estado como de los municipios, y no permitir más, por ejemplo, el Estado de Nuevo León, de las participaciones federales que recibe, es el que más porcentaje de deuda tiene comparado con las participaciones federales que recibe. Y al igual hay muchos municipios del área metropolitana que están muy endeudados, ¿sí? De todos los colores. Entonces, y no puede ser sujeto a negociación de que, bueno, pues endeúdate y permíteme endeudarme. No, eso se tiene que poner en ley para que haya un mayor control en los endeudamientos, ¿no? Y no vaya a pasar lo que pasó en otros estados como el estado de Coahuila, que han dejado al estado en quiebra, ¿no? Y para las próximas generaciones. Perfecto, muchas gracias. Voy a plantear dos temas que se están repitiendo mucho aquí. Como saben, en esta legislatura que concluye se mandó la iniciativa de ley contra la discriminación y no avanzó. Y la vinculo con el segundo tema, políticas anti-bullying, y me llama la atención porque los dos los vinculan con temas de prevención de la violencia social. En materia de prevención mencionan la discriminación, mencionan anti-bullying, y hay otros temas ahí vinculados a las mujeres en riesgo, etcétera. Su postura en un minuto respecto a estos temas asociados a prevención de la violencia social. Pero mucho tiene que ver, como yo lo comentaba, el tejido social. Tenemos que hacer leyes o proponer reglamentos que ataquen directamente la prevención de la violencia y del delito, pero también nos tenemos que ir a los programas de prevención del delito. Si podemos aumentar los espacios públicos municipales en los que se pueda, nosotros como legisladores, otorgarles más recursos para que pueda haber educación vial, pláticas de prevención del delito, como le decía, de violencia intrafamiliar, que son asuntos muy primordiales y muy puntuales de las zonas marginadas del Estado. No nos vayamos a lo macro, vayámonos a lo micro. Entonces, yo estoy en pro de consensar por aquellas leyes que sean en beneficio de este tipo de situaciones que pasan en el Estado. Muchas gracias. David Martínez. Sí, les platico algo. Hace 4 días se juntaron todas las asociaciones de ciudadanos en el Museo de Representaciones Populares. Se convocaron a los 300 y tantos candidatos que hay para diputaciones en Nuevo León. Asistimos 6 para que vean realmente el compromiso que tienen ante la discriminación. Podremos tener muchas leyes en función de la discriminación, pero si no están adaptadas y reconocidas en el marco
judicial no tendrán un peso sobre la gente que rompa con el respeto a la discriminación, cuando ejerce discriminación, perdón. Entonces, si no lo vemos por el marco judicial, no va a tener realmente un efecto sobre nuestra sociedad. Por lo tanto, y por lo mismo, Nuevo León está en el número 1 de discriminación nacional, para que nos demos cuenta de dónde estamos. Así que es necesario que no solamente tengamos las leyes, sino que participen dentro del marco judicial. Muchas gracias, David. Francisco Treviño. Bueno, sí, no solo se necesitan más leyes, también hay que aplicarlas, pero también tenemos que ir a la parte preventiva. Y yo creo que el meollo aquí del asunto, o algo que no hemos abordado, quizá no ha habido oportunidad, es el tema de la familia. Los valores se infunden en la familia. La familia es la célula básica de la sociedad, y nosotros traemos una iniciativa para crear el Instituto de la Familia. Esto es, porque el DIF se ha quedado meramente asistencialista. Entonces el DIF, pues tú vas y te dan una despensa, te dan una silla de ruedas, ven una problemática, maltrato familiar, pero no hemos desarrollado políticas públicas que vayan encaminadas a apoyar a la familia. Y todos estos temas del bullying y de la prevención del delito, pues se dan porque en la familia se forman los ciudadanos. Entonces tenemos que atender a la familia, y también tenemos que generar las iniciativas necesarias para conciliar la vida laboral con la vida familiar, para que los papá y mamá puedan atender a los niños, o si hay necesidad de proporcionar una mayor educación, pues adelante, ¿no? Pero ese es el tema de la familia. Muchas gracias. Una última sesión de preguntas y les voy a vincular dos. Actualmente las cuentas públicas de los municipios llevan un retraso, como ustedes saben, en la aprobación, un retraso y un rezago. ¿Qué opinión tienen al respecto y cómo podrían subsanarlo? Y el segundo, que me gustaría que abordaran también en la materia, es ¿cuál es su visión o cuál es su perspectiva de cómo combatir la corrupción en el sector público a nivel estatal y municipal en el Estado de Nuevo León? Bueno, en cuanto al rezago, yo creo que la voluntad de los diputados en la actual legislatura fue un trabajo inmenso. Sacaron más de 1.200 acuerdos, lo cual habla bien del trabajo que estuvieron ellos realizando. No por ende, creo que debemos de revisar la manera en que todos aquellos asuntos puedan ser atendidos en una misma legislatura. El segundo tema, ¿me lo repites, perdón? La corrupción en el Estado de Nuevo León. Exacto. Yo creo que debe de haber mano dura para los malos funcionarios. Yo lo comenté en dos aspectos. Una fue con hechos, proponiendo quitarle el fuero a los diputados locales y legislar como un ciudadano más, sin ningún privilegio. Y el segundo fue en la parte de desarrollo urbano, que debemos de crear medidas que puedan sancionar puntualmente a todos aquellos servidores públicos que se han visto favorecidos de manera particular por otorgar algún uso de suelo o algún permiso de construcción. Repito, son algunos ejemplos que los llevo al caso concreto, a la acción. Sin fuegos. David Martínez, tienes 2 minutos. Bueno, los ejemplos que hemos tenido en Latinoamérica de combate a la corrupción son claros. Colombia y Brasil lo lograron con la participación ciudadana. Las Contralorías Ciudadanas son de bastante eficacia en este tema, son bastante importantes. Tenemos que romper con esta situación de juez y parte. No puede ser que el gobierno decida qué proyectos hacer, a quién contratar, cuánto gastar y ellos mismos revisarse si lo hicieron bien o mal. Hay que romper con este vicio. De esta forma, si nosotros metemos ciudadanos honestos que nazcan de empresas, que nazcan de los grupos ciudadanos, podremos revisar estas cuentas, podemos saber en qué se utiliza el dinero y a quién se le está designando ciertas cantidades. De esa forma podemos romper este círculo vicioso que tiene el gobierno de ser intocable en la parte de la transparencia. Ahora, hablamos bien del Instituto de Participación Ciudadana. Necesitamos un instituto autónomo, fuera del gobierno, donde ahí se concentren los mecanismos para una verdadera participación ciudadana y no simulaciones como nos tienen acostumbrados. Muchas gracias, David Martínez. Francisco Treviño, Acción Nacional. Gracias. Bueno, pues de todos he sabido que las cuentas públicas de los municipios se negocian y ya cuando llenen los tiempos electorales, ahí es para presión política. Y esto no debe ser así. La cuenta pública de un municipio que se presente de un año específico que se vaya a revisar, se tiene que aprobar en el año siguiente sin falta. Y eso se tiene que legislar y se tiene que poner en la ley, y no nos hagamos porque se politiza. Eso es en cuestión de rezago de las cuentas públicas. Y en el tema de corrupción, pues por supuesto tenemos que separar la función pública
de gobierno del Estado, pues no puede depender del Ejecutivo. O sea, este tiene que ser un organismo ciudadano que fiscalice y que meta gente a la cárcel. Ahorita no han metido a nadie a la cárcel. Y bueno, y también los recursos, fíjense, la federación se fiscaliza mucho, pero todos los recursos que bajan a los estados pareciera que llegan a una caja negra. Entonces, ahí también tenemos que meterle mano al ramo 33, al ramo 20, para que también se fiscalice eso, se tiene que independizar. Muchas gracias, Niño. Bueno, ya vamos a concluir, nada más les encargaría un minuto y medio de conclusiones personales. Comenzamos con Francisco Cienfuegos y antes de eso, no sé si están por aquí ya los aspirantes a diputados federales. Está Héctor García, para que se vayan acercándose porque seguimos con la mesa de Diputación Federal. Francisco Cienfuegos. Gracias. Yo les pediría, razonando este foro que hemos abierto aquí, este debate, que se interesaran por las propuestas de nuestros candidatos, desde el candidato a la presidencia de la República, que hicieran conciencia que en Nuevo León, 3 años más, vamos a tener un gobernador priista, que vamos a tener una mayoría en el Congreso local y que vamos a lograr tener 3 senadores más en el Congreso de la Unión, en la Cámara Alta. Si ustedes consensan eso, se verán que las políticas que nosotros manejamos, los de la coalición Compromisos por Nuevo León, son políticas para la gente. Quiero poner como ejemplo rápido que sumar y consensar entre los demás partidos políticos es para beneficio de la gente. Los diputados federales actualmente, desde el 2008 al 2012, han aumentado el presupuesto de egresos de la Federación en beneficio de Nuevo León de 2.7 miles de millones de pesos a 6,000 millones de pesos. Consensado. Así es como debemos de trabajar. Gracias. Muchas gracias. Francisco Cienfuegos, aspirante por el PRI. Le agradezco su presencia. David Martínez, candidato a diputado local por el Distrito 4, progresista. ¿Tu conclusiones, David? Sí, me gustaría dejarles el mensaje de que ya es necesario elevar el nivel de nuestras campañas políticas, es necesario elevar el nivel de nuestro Congreso y de la relación que tienen los políticos con nosotros. No votemos por la gente, por sus promesas y por la forma en que hablan. Votemos por la gente y las bancadas en función de lo que han hecho en el pasado. Es común como pedir trabajo. Veamos su currículum, qué hicieron, qué leyes pasaron, cuáles no nos aprobaron y en qué momento nos consultaron. Les pido también que apoyen a las candidaturas de Ciudadanos. Nacemos ajenos a los partidos, estamos ajenos a estos vicios que tenemos y somos la voz y podemos ser portadores de la voz de los ciudadanos para no necesitar negociar y estar negociando todo el tiempo con los partidos políticos todas estas leyes que son tan necesarias para Nuevo León y que las tienen congeladas desde hace ya muchísimos años. Gracias por darme la oportunidad de participar aquí y por favor recuerden, es el momento de los ciudadanos. Muchas gracias, David Martínez, aspirante por el Partido del Trabajo, representante progresista del Distrito 4. Finalmente, Francisco Treviño, Partido de Acción Nacional. Conclusiones, por favor. Gracias, muchas gracias por la invitación, gracias por ustedes estar aquí, por escucharnos. Bienvenidos a estos foros son para debatir, para platicar, para exponerles nuestras propuestas, para que ustedes escuchen y analicen y bueno, tomen una decisión. Y aquí lo más importante en estas elecciones, lo que está en juego, y son bien importantes, y por eso hacer un hincapié en que pues, salgan a votar, lleven toda la gente a votar, que haya mucha participación ciudadana, que sea una fiesta democrática, porque son bien importantes estas elecciones. Nos estamos jugando el futuro del país para los próximos 6, 12 o 18 años. De nosotros depende, está en nuestras manos. Ahorita el país tiene estabilidad económica, ahorita el país tiene cobertura universal de salud, ahorita el país no ha resistido los embates de las crisis financieras a nivel internacional. Si no, volteen a ver a Grecia, si no, volteen a ver a España, volteen a ver a Portugal, que son países que están sufriendo. Y México ahorita es ejemplo de cómo se deben manejar adecuadamente las finanzas públicas. O la otra opción es regresar al pasado, el pasado represor, el pasado de la corrupción, el pasado de las malas administraciones y de las devaluaciones. Entonces, la decisión está en ustedes, salgan a votar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros compañeros panelistas.
En nombre de LEGAP, Gobierno y Política Pública, le agradecemos a ustedes esta primera hora. Como saben, viene la segunda parte de los aspirantes a diputado federal. Así que, bueno, un minuto de break, aquí nada más para que estiren sus piernas y continuamos con los aspirantes a diputado federal. Muchas gracias.